Buenos días, alumnos de segundo y secundaria. Ante todo, pedir las disculpas del caso. Justo en estos momentos nos tocaría estar en la hora de PCC, pero por circunstancias que escapan de mis manos no he podido conectarme al Zoom, ya que hay una avería general en lo que es el internet y el proveedor que tengo en esta zona. Sí, entonces pido las disculpas, sé que con alguno de los grados de sus compañeros sí he podido tener las clases porque lo estaba dando normales, pero en un determinado momento se cortó y ya no tengo internet ahorita. Y entonces cuando he llamado me han dicho que hasta que se solucione el desperfecto, están haciendo los técnicos, se están encargando, entonces simplemente hay que esperar. Pero ya calculando veo que el tiempo no me va a dar para tener la clase con ustedes, así es que estoy enviando este video para que pueda orientarles, para que pueda un poco sirva de resumen y orientación en el tema que estamos viendo, ¿sí? Pido las disculpas del caso y paso a desarrollar el tema, ¿ya? Recuerden que hemos estado viendo en estas semanas sobre lo que es la sexualidad y yo les dije bien claro que la sexualidad es un tema amplio, ¿sí? Un tema que implica varias sesiones para desarrollarlo. En esta clase vamos a hablar un poco de lo que son mitos y creencias acerca de las relaciones sexuales, ¿sí? También para que darles esos insumos y esas herramientas para que ustedes tengan bien en claro las consecuencias y lo que puede implicar una medida así, o bueno, dar un paso como el que son el encuentro íntimo con el enamorado o la enamorada. Sé que probablemente de acá a unos años ustedes van a tener más preguntas al respecto y una de las indicaciones que yo siempre he dado es que nosotros siempre tenemos que vivir nuestras etapas y no acelerarlas, no quemar etapas. Y tener siempre presente que el adulto, en este caso papá o mamá o algún docente o algún adulto de confianza, es la mejor guía a que preguntar a un amigo o una amiga contemporánea a ti, porque lo que te van a decir va a ser lo mismo que tú vas sintiendo, o buscar en internet. Muchas veces la información que encuentras en internet no es la adecuada, ¿sí? Entonces, viendo esto, vamos un poquito a lo que vas a aprender en la ficha. Te decía que podrás analizar y reflexionar acerca de los mitos y creencias que muchos y muchos adolescentes como tú tienen acerca de las relaciones sexuales. Teniendo en cuenta que una relación sexual es una experiencia que genera bienestar cuando la pareja es madura y responsable. De lo contrario, puede generar más dificultades y riesgos, ¿sí? Muy bien, entonces, de acuerdo a eso te planteo algunos dichos de algunos adolescentes, ¿sí? Que te lo pongo a modo de ejemplo, a modo de dichos, ¿no? Dice, por ejemplo, uno te dice que, no dice el nombre, pero te dice que cuando le quieren hablar de sexo, este adolescente sabe todo, simplemente que, bueno, le pregunta porque quiere ver qué tanto pueden responder el adulto en base a ellos, ¿no? Pero yo ya me informé bien, dice. El otro dice que prefiere preguntar a sus amigos porque le tiene más confianza, ¿no? Y a veces, aunque a veces ellos exageran. Otra compañerita dice que a ella no le gusta hablar del tema por temor al que dirán, ¿no? Y si ella va a preguntar algo que no sabe, los demás se pueden burlar de ella. O el otro que dice que no le gusta preguntar, pero él busca informarse en internet, pero le da un poco le resulta un poco contradictorio porque cuando entra a internet, en vez de encontrar información adecuada, encuentra pura situaciones de riesgo como son las pornografías, etcétera. Entonces le da un poco roche el buscar información. De acuerdo a estos testimonios, te genera algunas preguntas, ¿no? ¿Cómo crees que estos chicos o chicas, por qué crees que a estos chicos o chicas no les gusta preguntar respecto al tema? ¿Por qué solo preguntan a sus amigos o amigas? Todo lo que dicen sus amigos o lo que está en internet sobre estos temas es verdad. ¿Mm? ¿Cuál es el problema de no tener buena información y quedarse con las dudas? A eso ya es un poco inferencia de ustedes. Porque algunos adolescentes se burlan del que no sabe, ¿sí? Y los que se burlan estarán bien informados, ¿eso es lo que crees? ¿Cómo actúas tú al respecto? ¿Sí? Son preguntas iniciales para que un poco te vayas dando cuenta de cómo es la realidad y que probablemente en más de uno de los casos te puedes estar identificando tú, ¿no? Que no pregunto por temor o no busco información porque, no sé, puede salir de X cosas. Entonces, todo eso hay que tenerlo claro. Entonces, vamos a tener que primero definir
en lo que ¿qué es una relación sexual? En este caso yo hablé que cuando hablamos de relaciones sexuales, la sexualidad implica muchos aspectos, no solamente encuentros íntimos. Ya cuando hablaríamos de encuentros coitales, sí estamos hablando de encuentros íntimos en una pareja, ¿no? Entonces es precisamente un comportamiento, un conjunto de comportamientos y expresiones eróticas entre una pareja que llevan varias etapas, ¿no? Es una expresión de la sexualidad, si por lo generalmente se da entre, o debería darse entre dos personas maduras, entre dos personas que ya tienen precisamente este grado de responsabilidad, teniendo en cuenta las consecuencias, ¿ya? Teniendo en cuenta las consecuencias que puede llegar a surgir, no solo se basa en lo que es el aspecto físico, a veces físicamente ya podemos sentirnos muy desarrollados, varoncito, mujercita, pero a veces la parte emocional, la parte psicológica no está del todo desarrollada y tú tienes que tener en cuenta que al tomar una decisión tan grande como es llegar a un grado de intimidad con otra persona, tiene que estar madurado no solo el aspecto físico, sino también los otros dos aspectos, ¿sí? Entonces, por ahí te digo, una experiencia de una relación sexual es una experiencia muy importante en la vida de una persona, ¿sí? Y debe ser generada en bienestar, expresión de afecto, formalización de compromisos y que debe cuidar los derechos de ambas partes, ¿no? De ambas personas y con las debidas medidas de protección, obviamente, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la situación de las relaciones sexuales en la adolescencia? ¿Sí? Como saben, el enamoramiento es parte del proceso de la adolescencia y lamentablemente digo porque nuestra realidad así nos los ha pintado, esta etapa del enamoramiento a veces en muchos de los casos en el adolescente se ve mal llevado y sobre todo se ve orientado solamente al ámbito del deseo, al ámbito del placer, ya lo cual dejan mucho de los demás valores rezagados o relegados, ¿sí? Apostando sobre todo en lo que son incluso en el encuentro, el famoso encuentro del choque y fuga que hay entre muchos adolescentes o jóvenes, precisamente, o adultos jóvenes, ¿no? Que es una realidad que se vive y que lamentablemente hay muchas consecuencias y no favorables para ello. Entonces nosotros o ustedes como preadolescentes o adolescentes que recién están en este proceso tienen que tener la información clara, tienen que saber ustedes sus límites y saber en qué medida pueden y no pueden traer ciertas situaciones, ¿ya? En qué medida tú tienes que hacerte, tú varón, tu mujer, tienes que hacerte respetar y hasta qué punto tienes que hacer que los demás también te respeten y tú respetarles a ellos, ¿sí? Eh, Obviamente cuando hablamos de eso, entonces vemos que nuestra realidad a veces nos transmiten valores muy opuestos a lo que podríamos realmente encontrar, ¿sí? Entonces, ahí te voy precisamente, te voy diciendo que, por ejemplo, algunas cifras, te pongo un cuadro con algunas cifras, ¿no? Respecto sobre todo a lo que son las consecuencias de estas relaciones sexuales previas o entre adolescentes, que hay un porcentaje elevado, ya el tener casi un 15% de los adolescentes peruanos que han tenido un hijo, ¿sí? Es un promedio alto, ¿sí? Y de ese 15%, y aparte, digo, aparte de ese 15% en ciertas zonas como la zona Amazonía, ese porcentaje aumenta a un 30, a un 28%, imagínate. Porque también, claro, es de acuerdo a lo cultural, a cómo más o menos los valores culturales se van dando en ese aspecto. Entonces, de ahí lo vamos a tocar en un rato eso. Tú, para dar ese paso, en este caso, yo sigo con la misma postura. El adolescente no debería quemar etapas, ¿no? Para dar el paso a tener relaciones sexuales, obviamente tienes que pensar en el resultado de estas acciones, ¿sí? Tanto en la salud, tanto en tus planes y proyectos personales, tanto en tu lado emocional, ¿sí? Y tanto también lo mismo, los mismos tres aspectos también en la otra persona, porque una cosa eres tú y otra cosa es la otra persona con la que estás dispuesto a llegar a ciertas situaciones, ¿sí? Entonces eso también tenemos que cuidar. Entonces, incluso la realidad que te ha plasmado hasta antes del COVID era de los encuentros ocasionales o los encuentros casuales, no me iba a una fiesta,
teniendo mis 16, 17, 18 años, encontraba a alguien que bailaba bonito, me ponía a bailar con ella, me gustaba y a veces terminábamos en una situación más íntima. Esos encuentros muchas veces no planeados terminaban en consecuencias, no solo en el embarazo, sino en muchas enfermedades o infecciones de transmisión sexual, ¿sí? En las cuales las consecuencias pueden ser vergonzosas, pueden ser dolorosas o pueden llevarte incluso a la muerte. El caso del VIH, por ejemplo, ¿sí? Entonces uno tiene que tener en cuenta incluso a la otra persona, el momento de acá más adelante, cuando tú te sientas preparado para eso, tienes que tener en cuenta a la otra persona, ¿sí? Tomar en cuenta un poco el conocimiento que tienes de la otra persona, la historia de vida, la confianza que se puedan dar. Entonces son temas y también el cuidado que deberías darte tú y darse la otra persona, ¿ya? Entonces todas esas cositas uno tiene que tenerlo siempre presente, ¿ya? La mejor forma de prevenir todos esos riesgos es precisamente no teniendo relaciones sexuales, postergando hasta que sea el momento oportuno, hasta que tú señorita, tú jovencito, tengas la madurez para asumir las consecuencias. Porque imagínate un embarazo a los 15 años, tanto varón, las consecuencias para el varón o para la mujer, ¿tú vas a asumir las consecuencias o tus padres? En la mayoría de los casos son los padres. Eso, quieras o no, ya condiciona un poco tu proyecto de vida, porque ya hay un hijo de por medio. Eso ya te condiciona emocionalmente también a tu proyecto de vida, incluso tu situación de enamoramiento de pareja con la otra persona, porque ya no es simplemente el mero hecho de los gustos y el planificar un futuro juntos, sino es que hay una responsabilidad de por medio. Entonces, tú cuando sientas que ya tienes la capacidad para asumir eso, obviamente, probablemente ya estés dando los pasos para poder tener estos encuentros íntimos con alguien y que sea con la persona adecuada. Ya, lamentablemente no tenemos estos valores ahora marcados. Si te hablo de 50 años atrás, 60 años atrás, esos valores, la sociedad ya tenía de por sí instaurado esos valores. Lamentablemente con todo lo que ha pasado y la globalización del mundo de hoy, esos valores se han ido perdiendo. Entonces tú ves que a la mayoría de los adolescentes, bueno, no a la mayoría, pero a un buen grupo de los adolescentes les es tan normal hablarte de eso y ver situaciones así de embarazo adolescente. ¿Eso por qué? Porque simplemente lo han ido viendo en los medios sociales, lo han ido viendo en internet. Entonces, son cosas que nosotros tenemos que sacar de nuestro chip y realmente implantar ese chip del cuidado personal y el cuidado de los demás. ¿Sí? Te hablo también en el texto que hay un alto número de adolescentes que tienen relaciones sexuales a edad muy tempranas y que no se cuidan y obviamente suceden que hay consecuencias como el embarazo, como transmisiones de enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual como el VIH, el SIDA. Entonces todo esto uno tiene que tenerlo presente desde ahora. ¿Sí? ¿Cómo saber en qué momento estás preparado? Obviamente es el resultado de una decisión personal, meditada, pensada, planificada incluso con la otra persona, ¿ya? Y estar dispuesto a correr ciertos riesgos. Ahora hay preguntas que te pueden ayudar, te lo pongo acá, ¿no? Por ejemplo, si lo vas a hacer voluntariamente, porque tú lo deseas, si ambos quieren hacerlo, porque una cosa es que tú, una sola parte desee dar ese paso, pero y la otra parte capaz no puede obligarlo. Ambas partes tienen que estar de acuerdo. Si conoces bien a tu pareja, si se sienten cómodos, seguros, si pueden hablar de todo, si hay una confianza mutua precisamente. Por otro lado, otra pregunta es si lo conoces, perdón, si conoces lo suficiente sobre lo que son las relaciones sexuales y las consecuencias que trae. Tendrías que ir respondiéndote esas preguntas, ¿no? ¿Crees que en unos años, por ejemplo, cómo te sentirías con esta decisión, ¿no? Ya decidí dar este paso. Imagínate acá 10 años, capaz seguirá con esa persona, no seguirá con esa persona. ¿Cómo te vas a sentir de haber dado ese paso? ¿Mm? Otra pregunta igual, si el tener relaciones sexuales a tu edad está de acuerdo con tus creencias, con tus valores, con tus creencias personales y con tus valores. Cuando me refiero a tu edad, no refiero a la edad de ahora, sino cuando tengas 15, 16, 17, 18 años y sucede una circunstancia así, tú tienes que hacerte esas preguntas y tratar de poner los límites y las cosas bien claras, ¿ya? Igual, ¿en qué condiciones crees que debe darse precisamente esta experiencia? No espero que en las condiciones esperadas para ti no sean pues el encuentro casual, la fiesta, la salidita, no sé, distintas situaciones que pueden darse, ¿no?
Ahora, frente a ello también existen muchos mitos sobre lo que son las relaciones sexuales, ¿no? Por ejemplo, el mito que en algún momento capaz alguna de las niñas, niños se les ha dicho, ¿no? Con un beso y cuidado porque con un beso te embarazas. Sabemos que es falso, sabemos lo que es sabemos la consecuencia del embarazo, perdón, que el embarazo es como consecuencia de cierta acción, ¿no? O otro mito que a veces es muy clásico entre los ¿cómo se llama? Entre los enamorados, ¿no? La primera vez no te embarazan, es falso, ¿sí? Hay riesgo desde el primer momento, del momento que empiezan a ver ciertas caricias fuera de, bueno, entrando en un plano más íntimo, ya hay riesgo de embarazo, ¿ya? Otro mito también que es falso, durante la etapa de regla, la menstruación, la mujer no puede quedar embarazada. Es falso, aunque hay un porcentaje mínimo, pero también hay riesgo de embarazo. ¿Ya? Otro, por ejemplo, puede ser que algunas situaciones, se podría decir, algunos modos de tener estos encuentros sexuales evitan que quedes embarazado. Es falso. Entonces, todo esto para que vayas dándote cuenta que así como estos, hay una serie de mitos que se van tejiendo en la sociedad y en las cuales a veces tú como adolescentes te dejas llevar. Tú tienes que investigar, averiguarte si es posible ir a profesionales y acudir a médicos, papá, mamá. Sé que a veces son temas difíciles de tratar, pero es mejor siempre el estar bien informado. Ya te he dicho, de internet lo que vas a encontrar, el 50% es falso y el otro 50% te puede dar la información verdadera, pero a veces hasta media distorsionada. Uno tiene que saber buscar adecuadamente la información o tener personas de confianza con el cual puedes hablar, pero nunca una persona que te pueda orientar va a ser una persona, en este caso, cuando hablamos de adolescentes, una persona par tuya, una persona contemporánea, porque un adolescente como tú está viviendo el mismo proceso que tú vives. En cambio, un adulto ya tiene un proceso distinto, ya tiene una experiencia distinta. Sí, eso para tenerlo en cuenta, muchachos. ¿Ya? Y así como eso hay otros mitos. ¿Qué trabajo individual vas a hacer? Te presento acá para que desarrolles una serie de preguntas ya relacionadas al tema. Ojo, trata hay algunas preguntas que son un poco más personales, que implican un poco un estudio de ti mismo. Entonces, para que vayas poniendo precisamente, algunas preguntas son en base a lo que acabamos de ver, al contenido que acabamos de ver. ¿Sí, muchachos? Y muchacho, entonces espero las respuestas, lean con determinada calma esta diapositiva y espero que les ayude en su proceso de formación. ¿Sí? Vuelvo a reiterar las disculpas del caso y nos estamos viendo en la siguiente sesión.